Ok, ya todos tienen aquí sus medios. Bueno, Juan Carlos. Bueno, buenos días, estimados amigos de la prensa. Agradecemos, como siempre, su diligencia en poder venir a atender acá nuestros asuntos. Tenemos el día de hoy un pequeño comunicado que les queremos transmitir, una pequeña preocupación que a la larga se vuelve grande. Luego de 102 días, desde el 8 de septiembre de este año, la Corte Suprema de Justicia resolvió en definitiva el amparo planteado por Calas contra el Ministerio de Energía y Minas. La sentencia fue clara al permitir el reinicio de operaciones de la mina San Rafael, porque expresamente revocó dicho amparo que había suspendido la licencia El Escobal. En dicho fallo se ordenó al Ministerio de Energía y Minas llevar a cabo una consulta a la población xinca del área de influencia de la mina, pero también permitió que la empresa retornara a sus labores. Sorprendentemente, aunque la sentencia de la Corte Suprema de Justicia favoreció a Calas, esta fue apelada por dicha organización, lo que demuestra que, tal como ha expresado la misma organización por distintos medios, su único interés es suspender definitivamente las operaciones de la mina. Esta postura, además de no tener fundamentos legales, sí tiene un impacto directo negativo en la economía del país y el clima de negocios. Por consiguiente, hay consecuencias como la baja en la calificación de país por parte de Standard & Poor's, la reducción de la proyección del crecimiento del PIB por parte del Banco de Guatemala, entre otros. En este momento, la decisión de confirmar el fallo de la Corte Suprema de Justicia está en manos de la Corte de Constitucionalidad, quien llevó a cabo la vista pública el 25 de octubre del presente año. La ley de amparo es clara en decir que la CC debe emitir el fallo dentro de los 5 días después de celebrada la vista. Pese a ello, el plazo se venció el lunes de la semana pasada y preocupa que esta decisión esté tomando más tiempo del previsto cuando los propios magistrados ya han trazado la ruta para resolver casos similares. Por lo anterior, pedimos a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, como garantes de la Constitución y de la democracia, que deben de cumplir con los plazos de la ley y ser coherentes con sus propios fallos, sobre todo en un tema que cada día tiene consecuencias directas para miles de guatemaltecos que dependen de esta industria, así como el país en general, que todos los días está dejando de percibir 1.1 millones en impuestos y en regalías. Hacemos un llamado para que la Corte de Constitucionalidad emita en forma jurídicamente responsable una resolución apegada a derecho, siendo congruente con sus sentencias emitidas, y que lo hagan sin incurrir más retrasos, sobre todo si existe una sentencia lo suficientemente desarrollada por la misma Corte en el caso Oshek, en la que claramente se expuso que mientras no sea emitida una ley que regule la materia, esa sentencia es aplicable a todos los casos relacionados con el convenio 169 de la OIT, como es este caso. Muchísimas gracias, señores periodistas. Dejamos abierta algunas preguntas si quisieran intervenir. Si es claro el tema, pues Fernando. En el caso, como se hizo la presentación del documento memorial que se presentó para la PDH, digamos, también podría darse algún tipo de acción similar, pero a nivel Corte de Constitucionalidad. Bueno, el memorial que se presentó a la PDH es el caso de los bloqueos que han existido esta semana. Nosotros lo que estamos apelando a la Corte es que cumpla con el plazo fijado para que ya no esperemos más que la mina siga parada. Mencionábamos, el gobierno pierde 1.1 millones de quetzales, las personas alrededor de la mina pierden, pero vimos que el país entero ha perdido con esa baja en las diferentes calificaciones que hemos tenido. Esa baja afecta al mismo gobierno porque tiene que pagar intereses más caros por deuda, y a nosotros como guatemaltecos porque nos es más difícil atraer la inversión.
y sin inversión no hay empleos. Sin empleo los guatemaltecos tienden a migrar. Es una bola de nieve la que estamos creando con este tipo de situaciones. Ahora bien, tengo entendido de que ya se han presentado acciones a la Corte de Constitucionalidad. Precisamente ayer se presentó una para que pues se emita esta sentencia definitiva, y algo importante que destacaba era que regrese el tema de la certeza jurídica. Cierto, Cámara de Industria presentó el día de ayer un memorial en esta misma idea, y nosotros, como bien dijo Fernando, podemos también presentarnos a la Procuraduría de Derechos Humanos, porque se están violentando los derechos de los trabajadores a un trabajo. Además de que no es cualquier trabajo, es un trabajo digno que existe en un lugar alejado de la región metropolitana, donde es tan necesario el trabajo en Guatemala. ¿Se tiene el monto de las pérdidas que van hasta el día de hoy por parte de la empresa? Tal vez aquí el presidente de Cámara de Industria tiene el dato más exacto. Sí, muchas gracias. El presidente Casif mencionó que en impuestos y regalías es 1.1 millones diarios. Sin embargo, entre sueldos caídos y pérdida de proveedores, ya sumando el monto de regalías e impuestos, sube a 5.1 millones de quetzales diarios que deja de percibir el país. ¿La empresa actualmente ha despedido a trabajadores o sigue manteniendo la familia? No hay, nosotros no tengo el dato de la empresa actualmente. Podemos averiguar cómo está la situación laboral de la empresa, pero si tienen alguna duda les podemos responder al final de la conferencia. ¿Alguna duda directa con la empresa? Sí, buenos días. Bien, sí. Fernando, si pudiera aclarar este tema de que se está relacionando la baja en la calificación de Stanley Poor's con el cierre de la minera en particular, y dos, ¿cuánto es lo que aporta la minería del Producto Interno Bruto del país? Bueno, definitivamente es el mismo Banco de Guatemala que ha bajado sus cifras de crecimiento económico, y al bajar las cifras de crecimiento económico, las instancias internacionales también le dan una baja a la calificación que nos dan como país. Entonces, sí es una consecuencia de este y otros factores, pero este es un factor principal. Además, nosotros hemos dicho siempre como sector privado que la certeza jurídica es básica para la atracción de inversión. Y si no tenemos certeza jurídica, no podemos tener atracción de inversión en nuestro país. Por ejemplo, vamos a hacer casas, y usted tiene un proyecto de hacer casas populares, y vienen y usted entrega las casas, empieza ya a llegar las personas a un proyecto habitacional, y luego viene alguien a decir, mire, no me pidieron todos los permisos, a pesar de que se pidieron todos los permisos para elaborar esas casas, y las personas que viven ahí las tienen que sacar de su domicilio que ya pagaron. Es algo similar, pero si yo se lo digo a un ámbito particular de un guatemalteco que lo van a sacar de su casa porque hay alguien que dice que no debe de estar en ese lugar, se lo acerco más a la población. Y eso nos puede pasar en cualquier instancia si nosotros no tenemos un arreglo con el convenio 169 de la OIT. Cualquiera que vaya a invertir, sea en vivienda popular, sea en carretera, sea en cualquier cosa en Guatemala, no va a tener esa certeza jurídica, y eso sí nos está afectando. ¿Alguna otra duda? ¿Estamos claros? Sí, por favor. Perdón. ¿Cómo ustedes dicen que Calas y esta organización, en el comunicado que estoy leyendo, cómo se le puede explicar a la población que no solamente es a través de la ONG, sino del cumplimiento que hizo tanto el ministerio como la empresa, no fijarse que todo estuviera en regla? ¿Cómo le podemos explicar a la población todas estas situaciones que al final tienen este resultado, verdad? Y también mucha gente se queja de que lo que ustedes hacen es una presión a las cortes. ¿Cómo se le responde a la población sobre eso? A ver, nosotros mencionamos Calas porque Calas es el que interpuso ante la Corte Suprema de Justicia el impasse en que está la mina. Entonces, podría haber sido usted, podría haber sido Fernando, y lo hubiera mencionado por nombre y apellido. Lo que sucede es que ya hay una empresa en marcha, bien o mal no sabemos, pero hay una empresa en marcha. Yo creo que bien, porque realmente
todo lo que se hizo en cuanto a las leyes existentes en el momento se hizo bien. Que haya una ley que se firmó hace 20 años y que no tenga un reglamento no tiene nada que ver con esa empresa que ya está en marcha. El reglamento es de la OIT y la OIT claramente dice que no se deben parar proyectos y que cualquier consulta no es vinculante. Entonces, eso es lo que le debemos de explicar a las personas. Debemos de explicarle que la mina, la empresa o cualquier empresa que usted quiera poner en el país, hace todas las gestiones, cumple todos los requisitos para establecerse. Y si alguien viene a decir que no los ha cumplido, que lo demuestre en la ley, y por eso nosotros nos estamos abocando, no es presión a las Cortes, a que se cumpla la ley. Eso es lo que estamos diciendo, no estamos poniendo presión por ningún lado, sino que estamos diciendo que si la ley dice 5 días, que sean 5 días. Entonces estamos pidiendo que la ley se cumpla, es únicamente lo que estamos nosotros hablando el día de hoy. Creo que... Miren, nosotros siempre hemos estado de acuerdo como sector privado organizado en la lucha contra la corrupción. Eso no es algo que podemos negociar. Pero entendemos que la economía guatemalteca ha bajado en su crecimiento. El Banco de Guatemala había proyectado arriba del 3.6%, ahora lo bajó al 3%. En el 2018 puede crecer más o menos al mismo ritmo, pero la atracción de capitales extranjeros evidencia importantes rezagos en el país. Y el mismo Banco de Guatemala estima que el IED apenas alcanzará 1.216 millones de dólares. Y esa cifra podría ser menor. Entonces sí estamos con números bien delicados a nivel macro, que esto no había sucedido por muchos años y es parte de esta misma falta de certeza jurídica que le menciono al principio. ¿Qué acciones analizan ustedes realizar, digamos, para apostarle a que exista mayor certeza jurídica, apostarle que pues haya menos corrupción? Mire, la labor de que haya menos corrupción no es solo del sector privado, es de todos los guatemaltecos. La certeza jurídica debe de ser en las Cortes. Nosotros simplemente como un sector que le interesa el desarrollo, el progreso del país, ponemos nuestra opinión sobre la mesa para que esto se dé a cabo. Pero esto es tarea de todos, es tarea del Estado. El Estado tampoco es únicamente el Ejecutivo. El Estado es el legislativo y es el organismo judicial. En el organismo legislativo estamos apostando para que leyes de tema económico sigan vigentes. Ya vimos una ley que nos va a favorecer bastante, como el cambio al Código de Comercio. Eso es importante, pero faltan otras leyes económicas para que esto se vuelva a reactivar y esas leyes garanticen al inversionista que Guatemala es un país donde puede venir a invertir su dinero, a crear fuentes de empleo y a garantizar que nosotros como buenos guatemaltecos y buenos trabajadores podemos responderle a ese inversionista. Ingeniero, ¿ustedes creen que si la conducta del país en cuanto a traer inversión continúa así como está estática, ya ustedes ya prevén alguna recesión? Mire, no hemos visto números económicos que lleguen a números negativos de crecimiento, que es lo que es la recesión. Lo que sí hemos visto es que los números ya no están al alcance que nosotros teníamos en años anteriores, pero sí esperamos que todavía sean números positivos. Y repito, estamos tratando de dialogar con todos los entes interesados en la prosperidad y desarrollo de Guatemala para que hayan cambios legislativos, en leyes pro economía, para que hayan cambios en certeza jurídica, que haya la certeza que necesitamos para atraer inversión. Es importante la atracción de inversión, es importante que la única manera que hemos visto, no estamos inventando nada, países que han salido del subdesarrollo es con inversión y es con creación de empleo. Y la Corte de Constitucionalidad resuelve a favor de la organización que ha presentado su recurso. ¿Ustedes se comprometen a respetar la resolución o van a accionar de alguna otra forma? ¿O qué medidas tomarían ustedes? Mire, sería una lástima que la Corte de Constitucionalidad
no resuelva de la misma manera que ha resuelto antes, porque entonces estaríamos en un impasse que no todos o somos hijos o somos centenados. Es importante que esa certeza se mantenga en el país. No le podría decir yo qué vamos a hacer, esperemos cruzar ese puente cuando llegue en el camino, pero lo que sí le digo es que sería sumamente negativo para el país que cierre un proyecto que ha estado trabajando por el bienestar de muchas comunidades en el sector de Santa Rosa. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, si bien comprendo, yo entre líneas es que la CESE resuelva en el plazo y que resuelva como anterior, es decir, que la empresa siga trabajando, digamos, siga las operaciones. Eso es lo que debería de pasar según lo que ha pasado anteriormente, y que resuelva en tiempo porque así lo manda la ley. Yo no estoy presionando a nadie, ni estamos haciendo ningún acto de presión, simplemente estamos recordando que la ley manda que en 5 días debe de resolver, y esos 5 días se vencieron el lunes de la semana pasada. Estamos recordando que en similares ocasiones han resuelto de esta manera y que debe de mantenerse un sistema congruente en el sistema jurídico del país, porque ese sistema congruente es el único que nos va a dar certeza para que sigan viniendo inversiones. Entonces esas son las dos únicas cosas que usted lo entendió bien, pero eso es lo que estamos pidiendo, que no es nada extraordinario, que no debería suceder. Perdón, solo respecto a la guía que presentó el Ministerio de Trabajo que relaciona a estos temas, ¿han ido analizando los 3 meses el contenido? ¿Hay alguien Tenemos entendido que la misma Corte de Constitucionalidad mandató al legislativo a que hiciera un reglamento, una ley, porque ya no es reglamento, porque ya va a pasar por el Congreso una ley que dicte cómo va a funcionar el OIT 169, las consultas. Entonces, lo que hizo el Ministerio de Trabajo está sirviendo de base para que en el legislativo tengamos una ley dentro del tiempo que requirió la Corte de Constitucionalidad, que todavía hay tiempo hasta mayo del año entrante. Entonces deberíamos de trabajar para que eso suceda antes de la fecha límite que tiene la Corte de Constitucionalidad. Ok. Es otro tema. Hoy el Procurador de Derechos Humanos habla del tema de derechos humanos en Ginebra y señala que no se mencionó la crisis que se está viviendo entre el presidente y el comisionado Iván Velázquez. ¿Cómo ven ustedes que en el informe de gobierno nos hablara sobre esta crisis? Es un tema realmente del gobierno, y ignoro también cómo puede ser un informe de derechos humanos con una crisis personal. Entonces me voy a apartar de contestar esa pregunta, que no sé, primero no sé a qué viene derechos humanos con algo personal entre 2 personas que sí ha afectado al país, pero no en el sentido de los derechos humanos, y no he leído qué ha hecho el procurador en Ginebra. Entonces, don Antonio, sí. Ayer se llevó a cabo, la jornada de bloqueos que se habían anunciado. ¿Cómo evalúan ustedes el actuar de la Policía Nacional Civil? ¿Hubieron atrasos para dejar libres las vías, incluso algunos incidentes? ¿Cómo evalúan ustedes ayer? Mire, la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Gobernación están siguiendo procedimientos, están haciendo su mejor esfuerzo. Veo, según las mismas noticias de ustedes, de los medios de comunicación, que el día de hoy ha sido más ágil los desalojos de esos bloqueos, porque ustedes han visto que los derechos humanos de las personas que están transitando han sido violados, y es obligación del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional Civil velar también por esos derechos. Y entonces, si realmente las personas tienen que pasar a su trabajo, que es un derecho ir a trabajar, tienen que pasar a su lugar de estudio, aunque muchos escolares ya no están en época de estudio, pero hay personas que sí tienen que estudiar, y hay personas que tienen que ir a los centros de salud, es importante dejarlas libres las vías de locomoción del país. Esperamos que ya no se siga dando, esperamos que las autoridades velen para que las vías transitables del país sigan libres. ¿Algo más? ¿No? Ok, muchísimas gracias por su tiempo. Las tomas de apoyo, muchas gracias.
Urgen. Ni siquiera aquí estamos viendo, ni siquiera es béisbol para ponerte el guante en la boca, ¿no?